Bueno, ya estamos de vuelta con lo prometido, ¿ah? Estamos ya conectados a través del Zoom, obviamente a través de HD Televisión con la Seremi de Energía. ¿Cómo está, Seremi? Gusto de saludarla. Bienvenida a la radio. Bien, tratando de ordenar para que no se note el desorden. Tratando de ordenar. Perfecto. Seremi Fernanda Pinochet Olave, Seremi de Energía. Le tenemos hartas preguntas, pero una de las más importantes es cómo está su familia, lo primero. Sí, bueno, muchas gracias, estamos bien, somos 5 personas en la casa, bastante custodiados todos. Yo soy la que más obviamente tengo que salir, ¿no es cierto?, porque las labores propias de la seremía, sí. Así que mi familia muy bien, mis 2 hijos bien, gracias, y también una persona que me está acompañando. Sí. Y también contarte que estamos saliendo a terreno porque estamos en el despliegue territorial de la entrega de cajas de alimentos, Hernán. Sí. Esto ha sido un desafío muy, muy importante para Chile y para nuestra querida región de Valparaíso. Finalmente llegamos a sumar un total de 166.000 cajas aproximadamente entre lo que aportó el gobierno central y lo que aportó el gobierno regional, porque acá hubo 2 aportes distintos, ¿ya? Y estas 166.000 cajas aproximadas, si uno lo multiplica por 4 personas, llegamos a 600.000 personas que uno va a ayudar. Por supuesto. Perfecto. Que sabemos que no es cierto, para que solamente consuman esta caja, pero es una caja bastante robusta, y te digo que el trabajo en terreno ha sido bonito porque ha sido con todos los municipios. A mí me ha tocado trabajar con el alcalde y los funcionarios de la Municipalidad de Olmué, con los que les mando un cariñoso saludo porque ha sido un trabajo espectacular, muy afiatado, no nos conocíamos, así que fue solamente la buena disposición y el querer aportar y cooperar. Y estas cajas se han distribuido a través de transportistas escolares. Bien importante este punto porque obviamente los transportistas escolares han estado sin poder trabajar, ¿no es cierto? Creo que alcanzaron a trabajar un par de días, la mayoría, sin ingreso, lo que obviamente es súper complicado para cualquier trabajador, para cualquier familia. Uno tiene hijos que mantener, sí, yo creo que todos tenemos una realidad parecida, ¿no es cierto? Sí. Entonces se contrató a los transportistas que han tenido, mira, un ánimo, llegan súper tempranito, disponible a todo. La verdad que ha sido un muy buen trabajo y bueno, los transportistas llevan las cajas, ¿no es cierto?, al lugar geográfico donde se reparten de acuerdo al 40% de las personas más vulnerables. Así que ha hecho un trabajo muy bueno y como te decía, esperamos poder aportar más o menos 600.000 personas de la región, lo que es un número importante. Así que ha sido un lindo trabajo en territorio. Sí, Seremi, ha sido muy importante el apoyo que está dando el gobierno en frente a esta, lamentablemente, una pandemia que no solamente es un tema que está falleciendo gente y hay mucha gente complicada. Estamos casi al tope con el tema de salud, estamos al borde del colapso, lamentablemente, porque son muchos los infectados. Estamos en el lugar número 7 ya del mundo. Entonces se nos complicó demasiado porque yo he insistido en eso, Seremi, la irresponsabilidad de nosotros es muy grande, los ciudadanos, de no entender de que esto está matando personas todos los días. O sea, esto es una cosa muy grave. Y además grave en lo económico. Se viene una contracción económica del orden del 6 al 7%. Y el mundo se va a contraer también en esas cifras, donde va a estar muy complicado los próximos meses la parte económica. Por eso es muy importante lo que se está tratando de hacer. Primero, el acuerdo que llegaron ustedes como gobierno con las empresas que nos abastecen de los temas básicos, como es la luz y el agua. Pero ha habido hay un asunto ahí que se está discutiendo, que es el tema de la suspensión, de no suspender el servicio si no hay pago. Eso se está viendo. ¿Cómo ha visto usted esa materia, ese tema de primero de poder pagar luego de unos 3 meses, empezar a pagar en cuota el consumo de estos meses, y también lo que se trató en el Congreso sobre de no suspender los servicios básicos frente al no pago? A ver, bueno,
Partamos desde que se decretó el estado de emergencia, 18 de marzo, prontamente el gobierno, yo creo que ha quedado, bueno, no claro para todos, pero el gobierno siempre ha tenido disposición de diálogo, de acuerdos con todos los sectores, y una de las primeras acciones que comenzó debido a esto fue conversar con las distribuidoras, ¿ya? Y en esa conversación se llegó a un acuerdo. Un acuerdo sí. Es un acuerdo de un convenio escrito que tenía ciertos beneficios que ya se han implementado. Entonces, ahora hay un proyecto de ley para suspender el corte del servicio, pero eso ya está vigente, ¿ya? Entonces, puede ser que se haga por ley, pero lo que yo les quiero contar, lo que hoy día está vigente en NAM, para que estén bien atentos, porque hay varias cosas que yo digo, son ayuditas chicas, sí. De verdad que una por sí sola, obviamente, a lo mejor le va a generar un gran bienestar, porque en la situación que estamos, tan compleja como tú decías, estamos en una situación de que esta pandemia, bueno, en todo el mundo, como sí. País, realmente estamos acercándonos al pic, y además, Chile y Argentina, que al parecer están los dos países con muchos casos, ¿no es cierto?, de contagiados y con complejidad, ¿no es cierto?, para el manejo, tienen el factor de climático, de frío, que es algo que no todos los países tienen y que no se sabía el comportamiento que iba a tener el coronavirus con este clima, ¿ya? Entonces, bueno, ya llegó el coronavirus, sí. como es una evidencia, y ahora lo importante es salir de esto. Sí. Entonces, ¿no? Sí, sí, el beneficio, pero ¿a usted qué le parece el tema de lo que se ha tratado? Bueno, ya el gobierno decidió no ir al Tribunal Constitucional por el tema, pero sí presentar un veto sobre el tema de lo que han pedido los parlamentarios. El Parlamento en general ha pedido que, aunque la persona no pague, no se le suspende el servicio. Sí, eso es lo que yo te quería aclarar, Hernán. Sí. Hoy día, este acuerdo que se firmó entre las distribuidoras y gobierno a finales de marzo de este año consiste de lo siguiente. Uno, que se pueden, las deudas anteriores que se tenían a la pandemia se pueden repactar, ¿ya? Segundo, se estableció el beneficio de suspensión de pago de la cuenta. Suspensión de pago de la cuenta. ¿Qué significa esto? Todas las cuentas que estén emitidas en estado de emergencia, es decir, desde el 18 de marzo en adelante, las personas pueden pedir suspender su pago. Suspender su pago, ¿ya? Significa sí. Que hoy en día tenemos un montón de gastos, hay menos ingresos en muchas casas y por lo menos suspendo eso. Sí. ¿Y a quiénes beneficia? Uno, a las personas del 40% más vulnerables, ya que el Quinta ahora lo extendió al 60% más vulnerable, ¿ya? Las personas mayores de 60 años, ¿ya? Las personas que estén en imposibilidad de pagar por problemas de liquidez a raíz de la pandemia, es decir, las personas que han sido finiquitadas, que tienen trabajo informal y no han podido salir a trabajar, todas esas personas que son un montón, que no es solamente la gente más vulnerable de Chile, yo creo que muchos profesionales o gente que tenía sus trabajos un tiempo, por supuesto que está afectada. Entonces, también en ese grupo y las micropymes. Entonces, hay harta gente que puede pedir este beneficio, Hernán, y es importante que lo hagan, porque hoy en día es donde las papas se están quemando y salgamos de este punto, de estos meses complicados. Sabemos que se prorrogó el estado de emergencia, por lo tanto vamos a tener 6 meses en que podemos suspender el pago de la cuenta de la luz. Obviamente estos meses debieran ser los más complicados en todo sentido, en lo económico, en todas las consecuencias que acarrea, ¿no es cierto?, esta pandemia. Pero deme un segundo, hay que hacer una salvedad, sí, lo hemos dicho nosotros. Los que podemos pagar, debemos seguir pagando las cuentas. Porque si no, porque en esto lo hemos dicho hasta el cansancio. Hablábamos el otro día con el senador Felipe Casi, con la senadora Rincón acá en la radio. Es que el problema económico se viene muy grande, pero de aquí tenemos que cooperar todos, aquí tenemos que trabajar transversalmente, como se hizo ahora con el tema del sueldo de emergencia, que se puso de acuerdo la oposición y el gobierno. Entonces aquí no solamente le tenemos que pedir al gobierno, a la política, al parlamento, sino que nosotros mismos tenemos que ser responsables, que si podemos pagar la patente del auto, si podemos pagar la luz, si podemos pagar nuestros compromisos, los paguemos. Porque si todo el mundo deja de pagar y esperar repactar, va a ser un problema tremendo.
A ver, Hernán, yo creo que hay un tema medular que espero que después de esta crisis o durante esta crisis todos desarrollemos de mejor forma, que la autorresponsabilidad. O sea, tal como tú dices, si a mí hay un beneficio, claramente es para la gente que lo necesita, en este ámbito o en todo ámbito. Ya sabemos que hubo casos, por ejemplo, una caja de alimentos que llegó a una persona que no era vulnerable. Bueno, ¿cuál es el problema? Que done la caja. O sea, por supuesto que pueden haber márgenes de error, pero lo importante como sociedad, las personas que integramos la sociedad, estamos viviendo en sociedad para tener una buena vida en común. Y es desde la responsabilidad de que esa distribuidora de electricidad, como digo yo, no es un solo edificio, no son los cableados, son personas que trabajan, personas que hay que pagarle su sueldo también. Entonces son trabajadores del país igual que usted, ¿me entiendes? Solamente que trabajan en ese sector. Entonces, tal como tú dices, la responsabilidad, si yo tengo la posibilidad de pagar, y yo he conversado con personas que yo a veces le digo, pero puede pedir esto, y me dice, mira, prefiero pagarlo, con esfuerzo, pero prefiero pagarlo. Sí. Entonces, menciona eso, la responsabilidad en que mucha gente, obviamente está complicada para quedarse en su casa, pero mucha gente está saliendo sin tener la estricta necesidad, porque no sale a producir, digamos, un ingreso, no salen a veces a comprar o a distintas cosas que hay que ir a la responsabilidad. Perfecto. Esto no pasa pueden decretar 1000 medidas más, 1000 cuarentenas, pero no nos van a estar cuidando afuera de nuestra casa, es evidente. Por supuesto. La responsabilidad en el cuidado de nuestra energía en el hogar, que ya lo vamos a tocar. Sí, eso me interesa. La responsabilidad como personas en nuestro hogar y en la sociedad. Me interesa muchísimo ganar tiempo en estos minutos que usted me regala, porque yo sé que su agenda ha estado bien complicada, no solamente la suya, de varios Ceremi. Ayer hablábamos con la Ceremi de Gobierno, lo tuvimos que hacer por teléfono porque no tenía la posibilidad de hacerlo por Zoom. Pero el tema de las boletas de cuenta de luz que salieron aumentadas, y obviamente usted se reunió me imagino, con la SEC, con la Superintendencia de Electricidad. ¿Eso se está solucionando el tema? Porque, a mí me llegaron varios casos de los cuales yo los canalicé, porque como medio de comunicación la gente piensa que uno lo sabe todo, pero hice el puente, hice el canal ahí, de una persona que pagaba 10.000 pesos le subió a 20. O sea, prácticamente muchas personas le subió el 100%. Sabemos que había que hacer un tema de cálculos en los últimos meses, pero de ahí a que suba al 100% me parece que ha habido varios errores de cobro ahí, ¿eh? Exactamente, estábamos súper preocupados porque así como te llegaron a ti, imagínate a nosotros, ya sea a título personal o como Seremía, empezaron a llegar muchos de estos reclamos también por redes, y por supuesto que es un gran tema porque en estos momentos no está el bolsillo para pagar más en las cuentas, ¿no es cierto? Y no hay que pagar más cuando hay un error en la lectura. ¿Qué pasó, Hernán? Cuando se decretó el estado de emergencia, las distribuidoras, durante más o menos, porque cada distribuidora lo hizo en distintos plazos, no sacó a sus personas terrenos, ¿no es cierto?, a leer la luz, pero en forma muy adecuada y preventiva, porque lo primero es la salud de todos y por lo tanto también la salud de esos trabajadores. Entonces, mientras tomaban las medidas, ¿no es cierto?, de cuidado, de cambiar cómo iban a salir a terreno, etcétera, se tomó la medida que permite la ley, que es sacar un promedio de los últimos 6 meses, ¿ya?, y cobrar eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, todas las pymes, los comercios chicos, medianos, que estaban con la cortina abajo, no estaban consumiendo energía. Correcto, sí. O casas, a veces pasó que algunos abuelitos, papás, justo estaban en la casa de un familiar y se quedaron allá. Hay casas que ya no volvieron más, digamos, porque se quedaron acompañados en otro lugar a pasar la cuarentena, que ya llevamos 90 días. Sí, justo el 18 de junio llevamos 90 y tanto. Sí. Entonces, esos lugares no tuvieron consumo de energía, pero se le hizo un promedio de los últimos 6 meses. Entonces, se les cobró de acuerdo a esta posibilidad que señala la ley para estos casos excepcionales, ¿ya? Y se cobró eso, pero no se consumió. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir y revisar nuestro medidor, ¿ya? Porque seguramente se cobró y el medidor está mucho más abajo. Y en esos casos, todos esos casos,
súper importante. Yo me reuní con las distribuidoras y con la Superintendencia de Electricidad y Combustible y bueno, fue una conversación bien franca y bien abierta porque no queremos que hayan errores, pero esto era una posibilidad que se tuvo que implementar. Y ellos están muy abiertos a solucionar todos los casos, pero para eso, Hernán, deben hacer el reclamo. Esto no se soluciona porque alguien te comentó a ti, porque alguien a través de las redes. Necesitamos usar las instancias porque hay obligaciones, ¿no es cierto?, de las distribuidoras, pero ellos, para que poder hacer este procedimiento, deben recibir el reclamo. Exactamente. Entonces, deme un segundo, porque mire, se dice lo mismo con el famoso ingreso familiar de emergencia. Si yo antes tenía una situación que ganaba, no sé, 1,5 millones de pesos, y trabajaba en la minería, y luego quedé sin pega, llevo 4 o 5 meses sin trabajo, ¿cómo va a saber el Estado eso? Yo tengo que informar al Estado, yo tengo que ingresar a la página en este caso, del ingreso familiar de emergencia. Lo mismo con nuestros problemas de luz, de energía, de agua, que si yo tengo un mal cobro, nosotros como cliente tenemos protección con el CERNAC y todo. Entonces yo tengo que hacer el reclamo, le tengo que hacer saber a la empresa de que hay un cobro que no corresponde. Y ahí la empresa verá, ¿no es cierto?, va a revisar pero si no lo hacemos, la empresa no le va a solucionar el problema porque no sabe qué pasó ahí. O sea, todo usuario al que se le presta un servicio debe velar porque estén bien los cobros, ¿sí?, en toda materia, sí, ¿no es cierto?, de luz, sí, cuando tú te hacen un servicio en cualquier área, ¿no es cierto? Sí. O a veces uno llega a la cuenta de teléfono y dice, no, me cobraron más. Bueno, eso es. O sea, hay que estar atento y hacer el reclamo. Han subido hasta el momento un 10%. No hasta el día de hoy exactamente, ¿sí?, hasta hace unos días, un 10% los reclamos comparado con el año pasado en igual periodo. Yeah. Se espera que haya más reclamos, o sea, esto yo lo cuento como ojalá sean todos los casos se puedan canalizar a través del reclamo formal y correspondiente. ¿Y sí, cómo se hace este reclamo, Hernán? Sí. Estén súper atentos, quiero que de verdad lo hagan. Estamos preocupados como Seremía y la Superintendencia de Electricidad y Combustible está preocupada también de hacer seguimiento a estos reclamos. El reclamo lo hace en su distribuidora directamente a través de la página web. Sí. No vaya a las oficinas comerciales. Hay algunas que están abiertas de CGE. Pero no vaya. Sí, la mayoría están cerradas y la verdad que en estos momentos lo más importante es quedarse en la casa. Haga el reclamo a través de su página de distribuidor, lo puede hacer también a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. ¿Ya? La Superintendencia está velando porque estos reclamos se respondan adecuadamente y la Superintendencia es quien fiscaliza a las distribuidoras. También, en el caso de la Superintendencia, la página es www.sec.cl. SEC.cl. Es muy importante hacer este reclamo. En el caso de que se le cobró de más, lo que debe suceder es que se le hace una nota de crédito, ¿no es cierto?, por lo que usted, si ya pagó, se le va a compensar en la próxima cuenta. Eso sí, también ya ha sucedido. Así es. Claro, a veces la persona pagó, no se dio cuenta, pero no por eso no se le va a devolver. Eso también es bien importante. A veces están estos cargos automáticos, Hernán, ¿no es cierto? Sí. Entonces a veces la persona pagó, pero no porque haya pagado significa que ya perdió y que tiene que pagar la cuenta. No, pagó, pero pagó más de lo que debió pagar. Por lo tanto, la distribuidora le debe devolver en la próxima cuenta y eso ha sucedido en algunos casos. Perfecto. Y hay otros casos distintos, sí, pero yo te tengo que nombrar esto que ha sido muchos de los casos en que se ha cobrado más por esta promedio de los últimos 6 meses que no fue una lectura. Hoy día, las 2 grandes distribuidoras de la región también tienen implementado ya la autolectura. Esto es bien importante, o sea, así como hablamos un poquito de la responsabilidad, ¿qué pasa? Puede ser que la persona que iba a medir no llegó a la casa, a veces no pueden entrar al medidor, tuvimos ahora un frente de lluvia y de viento, o sea, están las cosas con más complicaciones que antes y por lo tanto hay una fecha, ¿no es cierto?, para la lectura del medidor y las distribuidoras uno les manda la información y toman, y eso es lo que le van a cobrar. Porque finalmente... O sea, disculpe, ¿se puede mandar la información? Si yo voy afuera, leo el medidor y sé que no han venido, ¿le puedo mandar la información a través de la web? Sí. Perfecto, genial. Sí, pues, genial. Sí, genial. Sí.
Sí, Vale, hay call centers para eso. Entonces, perfecto. han abierto más mecanismos. También, dentro de esta conversación que tuvimos con la distribuidora, fue aumentar la cantidad de personas que pueden atender los llamados, porque justamente hay muchas Se personas atocha. que quieren reclamar, Sí, están llamando y ellos han prácticamente doblado las personas de qué sus bueno. call centers. Entonces, sin embargo, me contaban que también ha aumentado el tiempo de las llamadas. Entonces, porque Sí. las personas necesitamos en este minuto, parece, conversar un poco más. Entonces, pero hay esfuerzo y yo de verdad confío porque vi que hay acciones concretas de las distribuidoras Me parece. para arreglar todas estas situaciones que se van a reparar. Seremi, para ir terminando, la importancia también de hacerle entender a la gente que estamos encerrados, la gran mayoría, nos faltan los irresponsables, ¿no es cierto? Que hemos hablado siempre, los irresponsables que no entienden de que se tienen que quedar en casa con esta pandemia, pero la gran mayoría de la gente está en sus casas, por lo tanto se está usando más el computador, se está usando más el televisor, se abre más veces el refrigerador, que eso significa más gasto de energía. Entonces también va a haber un aumento de energía, que la gente tenga claro que en sus cuentas de luz durante la pandemia, lamentablemente en los hogares va a aumentar un poco, tal vez no en un 100%, obviamente, pero en un porcentaje importante va a subir la energía, Seremi. O sea, pero lo que está subiendo es el consumo, El porque consumo, estamos perdón, el estudiando en la consumo, sí. casa, Sí, trabajando. sí. Entonces, antes en muchas casas prácticamente no había nadie y ahora, como te digo, en mi casa somos 5 personas todo el día trabajando, estudiando, Sí, cocinando, sí. porque además almorzamos en la casa y andamos ansiosos como, siempre yo digo, y uno va al refrigerador y abre, cierra, y eso es súper malo. Sí. A todos súper atentos porque el refrigerador es responsable del 20% del consumo del hogar. Sí. Es el electrodoméstico que más consume, Hernán. Entonces, por lo menos yo en esta conversación quiero dejarles este dato del refrigerador, de hacer un correcto uso, un buen uso. El refrigerador está enchufado 24 días, 7 Sí, horas, sí, sí. 24, no, Ahora, ¿cómo es? 7 días 24 a la horas. semana, Sí, 24. 24 horas. Tengo un poco de dislexia. Sí, No, ¿verdad? Sí, tiendo a dar vuelta a los números. está bien. Bueno, pero está 24 horas. siempre trabajando para mantener nuestros alimentos y es súper importante en estos momentos, ¿no es cierto? Las comodidades que nos ha dado la modernidad, esta vida con mucho electrodoméstico, como hoy día tenemos el hervidor eléctrico, tostador eléctrico, a veces microondas, muchos electrodomésticos que nos ayudan, pero tenemos que darle buen uso. Claro. Respecto del refrigerador, bien importante revisar el termostato, si es el adecuado, a lo mejor lo puedo bajar porque a veces se queda con el mismo termostato del verano, que obviamente tiene que ser más elevado. Entonces, revisar el termostato del refrigerador. Segundo, se abre y se cierra cada vez que tú abres el refrigerador, está consumiendo, ¿no es cierto?, energía para poder enfriar ese aire. Sí. Por lo tanto, tratar de ser ordenados y planificados. Si vamos a cocinar, sacar las verduras, sacar todos los a la ingredientes. vez. Sí. Todo de una vez, o por último, alguna cosa que se quedó rezagada, pero ser organizados en esta vida que estamos llevando más en el hogar y que sea ojalá una vida rica, calentita, con cosas muy exquisitas para alimentarnos, pero tenemos que estar pendientes, porque si yo consumo más, la cuenta también va a ser más elevada. Entonces, abrir menos. Y esto es súper importante. Después de nuestras comidas, uno quiere dejar todo ordenado y empieza a guardar todo en el refrigerador. Pero nunca, Nan, guardar alimentos tibios ni calientes, por ningún motivo. Debo dejar que se enfríe, ¿no es cierto?, afuera y luego guardar. Entonces, de verdad son cosas simples que no tienen un costo respecto de estos consejos del refrigerador y va a ser importante cuidar la energía en nuestro hogar, porque ese consumo se va además a reflejar en la cuenta de los próximos meses. Yo igual puedo, más allá que se pida la suspensión del pago, el consumo más elevado me va a dar una cuenta más elevada. Apagar ampolletas que no ocupo, abrir cortinas, ¿no es cierto? Si voy a ocupar el hervidor, llenar una vez, ojalá traspasar un termo o calentar la cantidad de agua que voy a ocupar. Entonces, hay muchas medidas que nos pueden seguir en nuestras redes, @energiavalpo, porque estamos siempre dando consejos de teletrabajo, consejos para el hogar, consejos de seguridad, Hernán, que estamos preocupados de que tengan una buena vida ahora en sus hogares sin, digamos, peligros y con un buen uso de la energía. Perfecto. Seremi,
cómo no agradecerle que se comunicara con nosotros, por supuesto quien llegó tarde, estamos con la Seremi de Energía, la señora Fernanda Pinochet. Vamos a subir obviamente el video a HD Televisión, obviamente el audio también a hradio.cl en todas nuestras plataformas, para que también, si alguien llegó tarde a escuchar las recomendaciones de la Seremi, la va a poder escuchar. Agradecerle infinitamente. Sí, por favor, lo que quiera. Por favor. Quería recalcar el tema de que cuando usted tenga duda con su cuenta de la luz, por favor, haga el reclamo. Eso es lo que estamos invitando. Haga el reclamo correspondiente para que le hagan la respuesta, ¿no es cierto? Y saber qué pasó. Esa es la única manera, y como te decía, han subido 10%, que hayan todos los reclamos, porque es la manera. A veces uno dice reclamo, no, es dar a conocer la situación de que hay algo que al usuario le parece que fue incorrecto. Entonces, haga su reclamo en las páginas web de su distribuidor o de la sec.cl. Eso le pedimos para poder solucionar todos estos casos. Te mando un abrazo a todos tus auditorios de Eradio. Y bueno, un gusto saludarte, Hernán, hablar contigo siempre es muy agradable. Perfecto. Gracias, señora Fernanda Pinochet Olaez. Ella es la Seremi de Energía de la región de Valparaíso. Estuvo con nosotros esta mañana. Los vamos a ir, por supuesto, a la pausa. Estamos un poquito atrasados, pero ya regresamos con ustedes. No se vayan de la compañía de la radio. A esta hora, en H Radio estamos presentando Al aire con nuestra gente, programa con el auspicio de la